tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en este espacio de Cambio de Michoacán, como cada semana dedicado a temas de educación y cultura. Y hoy me da mucho gusto recibir aquí en cabina a Silvia Medina Gallardo. Ella es licenciada en Psicología por la Universidad Vasco de Quiroga, además de que tiene estudios en idiomas y tiene estudios en filosofía. Y bueno, muy recientemente terminó también su doctorado en Artes y Humanidades en el Centro de Investigación en Artes y Humanidades de Monterrey, en donde pues recibió mención honorífica, y nos da muchísimo gusto recibirla hoy aquí en Cambio de Michoacán. Silvia, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, sí, muchas gracias por abrirme este espacio. Y bueno, Silvia está con nosotros porque ella, aparte de, bueno, dentro de toda su trayectoria, ella dirige una editorial instalada aquí en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán, ya desde hace más de 15 años, editorial Papiro Omega. Esto es pues un tema muy interesante para nosotros, la cuestión de los libros, Silvia, sobre todo sí, en un momento por demás tecnologizado, en donde vemos tristemente que pareciera que los libros están quedando a un lado. Hoy queremos platicar con ella precisamente de este tema, de la industria editorial, de los libros, del hábito de la lectura en los mexicanos. Silvia, platícanos a partir de tu experiencia y de el trabajo que realizas en contacto constante pues con este tema de los libros, con la gente que tiene que ver con los libros. ¿Cómo andamos en México? ¿Cómo ha desplazado la tecnología este importante instrumento, herramienta para la formación, el conocimiento, el deleite del ser humano? Sí, mira, México es un país con poca cultura lectora. Y bueno, desafortunadamente también la escuela y la sociedad en general no lo fomenta. Las políticas públicas deberían de poner un poco más de atención en las personas que son autodidactas, que se dedican más a leer por sí mismas y que buscan información. Se supone que hay competencias en el modelo educativo que deben de desarrollar, pero sin embargo no se les premia de alguna manera. Es más, ni siquiera saben de qué manera calificar estas personas, ¿no?, que buscan por sí mismas e investigan todo lo que les interesa. En los hogares, la costumbre, bueno, un niño aprende más cuando la mamá le cuenta historias en la cama, ¿no?, antes de dormir, y entonces esos niños sí se convierten en lectores asiduos. Yo creo que esto es algo muy importante, que no solamente deberíamos de hacerlo para que los niños se duerman, sino en verdad para meterles esa semillita de la inquietud por conocer libros. Hay unos cuentos de libros preciosos para niños, y bueno, además de coloridos y la textura, y entonces el niño es así como empieza también a aprender a través del tacto y de lo visual. Y bueno, la inquietud más importante que los niños tienen es que se interesan por lo que los adultos leen. No es tanto que les atraiga un libro, porque pues son muchas de las veces puras letras, pero se interesan, se preguntan qué les interesa a los papás, por qué están tan inmersos en la lectura. Y bueno, eso es una cultura también que se aprende pues en casa, ¿no?, desde niños, que sería lo ideal. Así es, sobre todo, como bien dices, al momento en que los papás leen y les ayudan a ir desarrollando su imaginación, ya les está atrapando esa idea de la lectura. Entonces, bueno, más allá, como bien dices, de los modelos educativos, debería ser algo que siguiéramos inculcando desde casa, ¿no? Sí. Pareciera que los niños ya cuando entienden, pero no, desde muy pequeñitos tú les empiezas a leer y ellos están atentos y van aprendiendo justamente lo que ven. Una mamá, un papá con un libro en la mano leyendo. Sí. Sí, eso es muy importante, porque forma también parte de la educación, de la cultura, del medio donde se desarrollan. Y además les ayuda mucho emocionalmente, les ayuda aprenden a manejar sus emociones, saben cómo solventar, les abre perspectivas de vida, ven de otra forma el mundo,
y no se les cierran las puertas al momento de tener un problema, porque se desarrolla la creatividad, que es algo muy importante, lo cual utilizamos para toda la vida, les da seguridad en sí mismos. En la etapa de la adolescencia, sobre todo, los muchachos necesitan aprender a manejar sus emociones. Entonces, unos libros destinados a estos temas les ayudan muchísimo. ¿Por qué? Porque no tienen a veces la suficiente confianza para acercarse a los papás, a los maestros, de lo que les está pasando en su mundo interno. Entonces, los libros los orientan, ¿no? Y bueno, las bibliotecas públicas, a las bibliotecas acuden solamente para sacar trabajos de la escuela, pero no porque les no por un guste, gusto, no porque sea su propia iniciativa. Ahora, tristemente, habemos una generación de papás que a lo mejor todavía tratamos un poco de inculcar la lectura, pero viene detrás de nosotros ya varias generaciones de papás ya 100% tecnologizados, en donde a lo mejor ya ni siquiera se preocupan de tener libros en casa. Esto ha ido disminuyendo, entiendo yo, el índice de lectura en nuestro país. Tenemos datos de cuánta gente tiene ese hábito de la lectura en México, cómo andamos. Se ha ido perdiendo, parece ser que sí, se ha ido perdiendo realmente ese hábito, esa capacidad de leer, de acercarnos a los libros en la búsqueda de enriquecernos, de nutrirnos. Sí, claro. Bueno, solamente 4 de cada 10 personas leen, y el promedio de libros leídos por año por mexicano es de 2.9. Esto fueron los resultados de la Encuesta Nacional de Lectura de 2012. Entonces realmente sí es es un porcentaje muy pobre, considerando que hay personas que leen muchísimos libros, como los investigadores, los que tienen que publicar a fuerza, bueno, leen mucho, y a veces solamente por eso, no tanto por el gusto de la lectura, que esa es otra forma en que las instituciones educativas no deberían tanto fomentar que solamente publiquen, porque entonces dejan de leer, es por gusto, ¿no? Es solo para cumplir y aumentar los puntos para que me paguen más, pero dejan esta parte del interés por la lectura. Y hay otras personas pues que no leen absolutamente ningún libro. Yo me he topado con gente que me dice, es que yo en mi vida he abierto un libro, y son empresarios muy fuertes económicamente, muy exitosos, que donde quiera tienen las puertas abiertas porque tienen dinero y saben de negocios, pero en su vida han abierto un libro. Y seamos honestos, a nivel profesional también hay mucho profesionista especializado en diferentes, no voy a mencionar, pero en diferentes áreas que son muy buenos, pero que a la vez tienen incluso doctorado. Exactamente. Pero solamente se han especializado en su un materia tema y desconocen la cultura en general, porque si uno lee todos los libros que encuentra en su camino, que eso debería de hacer, va solidificando una cultura que le sirve para todas las cosas, para toda la vida y en todas las áreas. Es enriquecer tus conocimientos, tus experiencias, aprender muchísimas cosas. Ahora, no descalificamos esta parte de la tecnología, tiene sus aspectos muy positivos claro. Y tan positivos que, bueno, tenemos esta parte de lo que son los libros digitales también, que para muchas personas están siendo muy buena opción. Habemos tal vez quienes estamos casados con un libro impreso, ¿no? Y no lo cambiamos por nada, y yo sí me niego totalmente a leer un libro digital. Bueno, más que negarme, me cuesta trabajo el trabajar con una pantalla de aparatos, pero bueno, finalmente está también esta otra parte de los libros digitales que han llegado y han tenido una buena aceptación en un cierto sector de la población. Sí. Pero ¿qué tanto estos libros digitales se han logrado ir desplazando a lo que es la industria editorial, a los libros impresos, a los libros que hasta olemos a tinta y disfrutamos tanto? Sí, bueno, en 2011 se comenzaron a vender todas muchos Kindle, que es el aparato especializado, digamos, para leer.
En 2011 iba en las ventas muy bien, ¿no? Eso fue así como un boom. Pero discúlpame que te interrumpa, es un aparato con características especiales, ¿verdad? De brillo, de tamaño y demás, para que la gente pudiera leer cómodamente, lo más cómodamente posible. Tú le puedes cambiar la parte de atrás para que tenga menos retroiluminación, le quitas brillo, le pones textura de papel, como si fuera papel, que tú le cambies el papel de fondo, y entonces es muy cómodo para leer. Puedes ampliar, puedes disminuir la letra, puedes cambiar de tamaño de media cuartilla a un cuarto de la cuartilla, no sé, dependiendo de tus características. Si hay mucha luz, le pones más luz. Si hay mucha luz, le pones menos luz o así X, ¿no? Sí, es un aparato especial que en 2011, pues bueno, fue un boom. Mucha gente empezó a comprar estos aparatos y después disminuyó. En 2015 se esperaba que se vendieran muchos más aparatos y que en 2020 se pronosticó que casi desaparecerían por completo los libros impresos, lo cual no ocurrió así. Al contrario, se ha potencializado el libro impreso y el digital ha disminuido. Digamos que tuvo su curva como de prueba, ¿no? Sí. En esta parte donde aparece el libro digital y dice el libro impreso, pues vamos a ver qué pasa. Pero bueno, a mí me parece que es una buena noticia, ¿no? El hecho de que finalmente como seres humanos sí seguimos requiriendo ese contacto material con el papel y podemos creer y esperar que la industria editorial continúe, tal vez como va, tal vez pudiera recuperarse y volver a ver un poco cuál es el panorama. Sí, se considera que se está recuperando la industria editorial en este aspecto de hacer libros impresos y que además los jóvenes que ya nacieron con la tecnología también se han preocupado por darles un formato diferente a los libros. Ocupan de nuevo ilustradores, personas que hagan diálogos, y eso es muy bueno, ¿no? Para la industria editorial. Y bueno, pues hay todavía, según el INEGI, en el módulo sobre lectura, el 86.3% de las personas prefiere el libro impreso, el 8.7% el digital y 5% ambos formatos de la gente que se ha encuestado, ¿no? Que son cifras muy interesantes y bueno, tal vez ese alto porcentaje lo cubran muchos adultos que no quieren soltar el libro impreso, pero sí sería importante pues tratar de volver a inculcarlo a las nuevas generaciones, ¿no? Sí, porque además tiene efectos positivos a nivel neurológico, el hecho de que uno esté volteando con la mano las hojas y que además está uno leyendo, recuerda mejor en qué parte dice que las rosas florecieron, y entonces uno recuerda si es página par, si es página non, si estaba en el centro, si estaba arriba, si estaba en la parte de abajo. Entonces eso ayuda mucho a agilizar la memoria, ¿no? Que es uno de los beneficios de la lectura, que agiliza la memoria, desarrolla la inteligencia, bueno, infinidad de cosas. Sí, a lo mejor como la parte de hacer alguna anotación con un lápiz, ¿verdad? En el mismo libro y no nada más estarlo viendo en la pantalla. Sí, lo recuerdas más que estar leyendo en digital. Así es, este es un dato muy interesante que nos dan ustedes las psicólogas también en la parte de sí, los aparatos, bienvenidos, pero no soltemos el lápiz, no soltemos el papel, no soltemos todo esto que nos ayuda a seguir desarrollando nuestro sistema neurológico. Sí. Si recuerdas, de hecho, el tiempo que dejó de hacerse caligrafía en la escuela, se empezaron a tener una serie de problemas con los niños ya más grandes, cuando iban creciendo, porque les faltaba ciertas áreas motrices de desarrollar. Entonces se vuelve a retomar la caligrafía en la escuela. Y bueno, sí, uno nunca debe de dejar de escribir. Es muy importante por lo físico y por lo neurológico. Así es. Silvia, pues se nos acabó el tiempo y qué placer compartir estos temas contigo. Ojalá en otro momento podamos continuar o darle otra vertiente. Muchísimas gracias por haber venido a Cambio de Michoacán. Y al público de Cambio de Michoacán, como siempre, muchas gracias y buen día.